los astrónomos han descubierto que una diminuta luna de Saturno, llamada Mimas, podría albergar un océano líquido oculto bajo su gruesa capa de hielo y, por lo tanto, podría tener condiciones para la habitabilidad. Este hallazgo sorprendente cambia radicalmente la definición de lo que puede ser una luna oceánica y podría redefinir nuestra búsqueda de vida extraterrestre en lunas del sistema solar. Esto se debe a que, a primera vista, Mimas, apodada la Estrella de la Muerte, porque un gran cráter hace que se parezca a la estación espacial del Imperio en Star Wars, no parece el tipo de cuerpo que los científicos esperarían que pudiera soportar un océano. De hecho, ni siquiera parece capaz de soportar un cuerpo tan vasto de líquido en absoluto. El equipo detrás del descubrimiento acuoso estima que el océano se encuentra a unos 20 a 30 kilómetros bajo la superficie de la corteza de hielo de Mimas. Los investigadores también creen que es relativamente joven, habiendo aparecido hace solo entre 2 millones y 25 millones de años. Sin embargo, a pesar de permanecer oculto durante millones de años, el océano parece comprender al menos la mitad del volumen de la Luna. El hallazgo más importante aquí es el descubrimiento de condiciones habitables en un objeto del sistema solar del que nunca esperaríamos que tuviera agua líquida, dijo un miembro del equipo de descubrimiento y científico del Observatorio de París. El descubrimiento hace que Mimas sea aún más similar a su hermana lunar saturniana, Encélado, de la cual los científicos ya sabían que tenía un océano subterráneo. Ambas lunas existen a distancias similares del planeta gigante gaseoso y son similares en tamaño, con Encélado cubierta de hielo que mide alrededor de 500 kilómetros de diámetro y la fría Mimas ligeramente más pequeña con 396 kilómetros de diámetro. Una diferencia clave entre las dos lunas es que, mientras que el océano de Encélado alcanza su superficie en forma de enormes chorros y penachos, el mar de Mimas aún no ha agrietado su corteza de hielo. Eso significa que mientras la nave espacial Cassini de la NASA pudo volar a través de penachos de hielo que salían de Encélado para confirmar sus océanos e incluso descubrir algunas de las complejas moléculas contenidas en ellos, la nave no pudo hacer algo así para Mimas. Es realmente sorprendente que no hayamos visto nada, pero el grosor de la capa de hielo de Mimas es suficiente para mantener este océano sin ninguna actividad significativa que lo delate durante millones de años, continuó el científico. Por eso Cassini no encontró nada en la superficie de Mimas. Sin embargo, eso no significa que Cassini, que pasó 13 años en el sistema de Saturno antes de estrellarse intencionalmente en el gigante gaseoso en 2017, no fuera clave para ayudar en el descubrimiento del océano de Mimas. El científico y sus colegas descubrieron sus primeras pistas sobre la existencia de un océano líquido enterrado en Mimas cuando utilizaron datos de Cassini para investigar una brecha en los famosos anillos de Saturno llamada División de Cassini. En 2010, mientras intentaban descubrir si un cambio en la órbita de Mimas podría haber causado la división de Cassini, el equipo notó un extraño cambio tanto en la rotación de la Luna como en su órbita. El equipo determinó, en 2014, que estas grandes libraciones eran el resultado de que la Luna saturniana tenía un núcleo rocoso sólido deformado, o bien un océano subsuperficial que permitiría que su caparazón externo oscilara independientemente de su núcleo. El avance llegó cuando el equipo finalmente modeló el movimiento de Mimas y determinó que un núcleo rocoso solo podría ser responsable de las observaciones si fuera alargado y plano como un panqueque. Obviamente, esto no coincidía con lo que el equipo estaba viendo en la vida real, pero además, la forma en que ha evolucionado la órbita de Mimas desde 2014 también ofreció apoyo a la hipótesis del océano subsuperficial global. No hay un interior rígido que pueda ser compatible con la rotación y la evolución orbital de Mimas, dijo el científico. Es un alivio finalmente lograr demostrar que esa es la solución. No solo el equipo pudo determinar que los océanos han estado presentes solo durante algunos millones de años, debido al hecho de que la órbita de Mimas permanece aplanada o excéntrica, sino que también pudieron calcular cuánta agua está presente en los océanos de la Luna. Al menos el 50% del volumen de Mimas está lleno de agua líquida. Esta es una enorme cantidad de agua líquida para el tamaño del satélite. Esta agua parece estar rozando el núcleo rocoso de Mimas, al mismo tiempo que se calienta por la fricción que genera esta acción.
Esta interacción también da lugar a lo que el científico describe como química interesante, que probablemente se está desarrollando en la luna saturniana en este momento. Se cree que las interacciones entre el agua y la roca jugaron un papel vital en los orígenes y la continuación de la vida en la Tierra, lo que significa que esa química en Mimas es de hecho una perspectiva emocionante para investigaciones sobre la vida y la habitabilidad en el sistema solar. Mimas es un objeto pequeño que parece extremadamente frío, sin actividad geológica, y nunca esperarías ninguna actividad geofísica en su interior, como calentamiento o contacto entre el agua y los silicatos en su núcleo rocoso. Encontrar que esto está sucediendo es realmente asombroso. Para investigaciones futuras, el científico dijo que le encantaría aterrizar una nave espacial en la superficie de Mimas, o incluso en Encélado. Estoy bastante seguro de que cualquier misión espacial a Encélado también visitará Mimas, ya que están extremadamente cerca y tienen sistemas oceánicos extremadamente similares, pero en diferentes momentos de su evolución, explicó. Pero con el Orbilander planeado por la NASA para salir de la Tierra en 2038 y llegar a la Luna mencionada en 2050, tal proyecto aún está muy lejano. Mientras tanto, los científicos tienen la intención de investigar a Mimas desde la Tierra para aprender más sobre cómo ha evolucionado su temperatura, cómo la presencia de este océano ha impactado la órbita de la luna saturniana y qué efecto ha tenido en los anillos de Saturno y en otras lunas del gigante gaseoso. Esto podría ayudar a calcular mejor la edad de los océanos de Mimas. Quisiera enfatizar que Mimas definitivamente no parece el tipo de objeto que podría ser habitable, agregó el científico. Así que tal vez la conclusión sea que si este objeto puede ser habitable, ¿quién sabe qué otros tipos de objetos podrían ser habitables? Y aquí concluye el video de hoy. Si te gustó, por favor, no olvides de dejar tu like y suscribirte. Si todavía no lo has hecho, te espero en el próximo video. Te mando un saludo grande.